Ya, ahora sí me ven. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse. Mi nombre es Clary Valverde. Conmigo vamos a llevar el curso de literatura. Sí me ven, ¿verdad? Hola, gracias. Bienvenidos. Espero se encuentren bien de salud. Y vamos a fijar algunos puntos importantes respecto a la participación de ustedes. Tenemos hasta las 9:20 y sí me agrada que participen, pero en esta plataforma las condiciones cambian. Entonces, ustedes van a poder participar a través del chat, a través del chat. Eh, yo los voy a leer siempre. Al final, cuando hay espacio, que lo habrá, voy a leerlos. Entonces, ustedes, todo lo que sepan sobre lo que estoy hablando, algún aporte usted quiere dar, seguramente por ahí dice, pero le podemos añadir esto, lo otro. Yo hago preguntas, usted contesta. Luego de un tiempo voy y sí, comentamos, ¿sí? De esa manera será. Bien, entonces, me decían que sí ven el PPT, sí se logra visualizar. Entonces, perfecto. Vamos aquí. En el momento que usted, por ejemplo, yo hago un movimiento, estoy hablando, pero usted no escucha, puede ser su plataforma, puede ser que yo me olvidé, cerré el micro, entonces usted avisa por el chat, ¿sí? O puede encender su micrófono y dice, ya, profesora, no se le escucha o no se ve la diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, cerramos y usted le quiso tomar una captura a alguna diapositiva y estamos cerrando y usted dice, profesora, quiero tomar una captura a la diapositiva del argumento, a la diapositiva número 5. Correcto. Se regresa a esas diapositivas. Todo democrático. No se preocupe, ¿ya? Esa es la forma de comunicarnos, ¿sí? También hay para alzar la manito aquí, si ustedes pueden observar. Pero no todos pueden hablar al mismo tiempo porque hay una especie de protocolo, ¿no? De etiqueta, de etiqueta. Bien, entonces vamos a observar aquí cuál es el temario. Tenemos conceptos básicos de, de la literatura universal y la Ilíada, ¿no? Porque es un punto aparte. En realidad serían tres temas, tres temitas. Géneros literarios, el épico, lírico y dramático. Figuras literarias, la metáfora, la anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole y símil. Y la literatura griega, la épica griega, comenzamos con la Ilíada. La siguiente semana vendrá la Odisea. Ahora bien, me imagino que hay preguntas en torno a las figuras literarias. Y usted dirá, yo conozco más. Ciertamente hay más figuras literarias, sí, pero estas son las que se trabajan en el temario y son las que vienen en el examen. Así que nos vamos a concentrar en poder identificar estas. Cuando haya tiempo, podemos tocar otras, pero no vendrán en el examen. Nos concentramos en las pruebas, ¿sí? ¿Ya? Eh, Bien, entonces vamos a estos conceptos básicos literarios, básicos. Básicos en el sentido de primigenios, troncales, de los cuales podemos desagregar otras especies y subespecies a su vez. Comencemos por los géneros literarios. En el caso de los géneros literarios, básicamente tenemos estos tres pilares: el género épico, el género lírico, el género dramático. Y usted dirá, pero ¿de dónde salieron estos géneros? ¿Cómo así resulta ser la matriz
de todo lo que yo conocí, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Donde hay una especie de, de nuevos, ¿no? Subgéneros, porque los tiempos cambian, los formatos cambian, y esto está en constante actualización. Pero sucede que en el mundo griego, no sé si ya tuvieron su clase de filosofía, en el mundo griego, los griegos todo lo pensaban, todo lo debatían y lo rebatían también, eh, siempre en profunda reflexión, ¿no? Los griegos. Bueno, están estos tres importantes filósofos de la antigua Grecia, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, este legado viene de muy atrás, esto del conocimiento, de la transferencia de ese conocimiento. Sócrates a Platón y Platón deja un legado de conocimiento a Aristóteles. Pero Aristóteles se lleva una parte muy importante, tiene una labor crucial al conocer este legado, este cúmulo de conocimiento, pero que no está organizado. Este cúmulo de conocimiento que está eh, sin disposición, ¿no? Sin disposición, no ha sido dispuesto, no ha sido, no tiene una jerarquía, no tiene una clasificación. Bueno, él hace esta labor, sistematiza el conjunto de obras de su tiempo. Es un hombre que lee el código de su tiempo y enrumba en esta empresa, en esta tarea, que no es fácil, que no es fácil, que ya a lo largo del tiempo, como les digo, las situaciones van cambiando, los modelos, los paradigmas cambian, hay, hay progreso científico con el tiempo. Claro que hay hombres que también se han enrumbado en esta tarea de, de tener que sistematizar, organizar y repensar el conocimiento. Allí está Diderot, Descartes en su momento. Descartes genial porque eh, él tiene un método, ¿no? La duda metódica. Entonces, este trabajo de Aristóteles, ¿sí? Llamado la poética, es una especie de primer aliento con respecto al ordenamiento del conocimiento, una especie de tratado, ¿no? Un gran tratado, porque los que vienen detrás y quisieran organizar el mundo del conocimiento van a tener que tomar como referencia a Aristóteles y su trabajo. Y así lo hace el mundo latino. El mundo latino tiene como guía el trabajo de Aristóteles. Y claro, después, por supuesto, la cultura occidental toda, pero el mundo latino lo que hace es fijarse principalmente en los aportes del mundo griego, en un inicio, en un inicio, ¿no? Y eso es importante, es una gran influencia. Y el trabajo de Aristóteles lo es, la poética de Aristóteles lo es. Hay una diferencia fundamental, por supuesto, que da ciertos matices. Aristóteles filósofo, Horacio un poeta. Horacio un poeta. Horacio tiene una obra en la que le enseña a escribir cómo deben escribir los nobles poetas. Y hay todo un legado importante de Aristóteles y su poética. Bueno, Aristóteles entonces ordena y nos entrega estos tres pilares y nos dice, los géneros literarios se dividen en género épico, lírico y dramático. Vamos a vayan escribiendo, ¿no? Vayan escribiendo, solo si quieren aportar, si algo no queda claro, ¿sí? Pero entonces vamos ahora a los géneros. Repito, son géneros primigenios. No piensen en su época,
hagan una especie de analepsis, una especie de flashback en el tiempo. Entonces vamos muy atrás y de acuerdo a eso vamos a ir adaptando lo que conocemos hoy. Tenemos el género épico. Y así fácil porque nuestros estudiantes a veces lo piensan mucho, ingresan a un rollo y se pierden esto, ¿no? En este eh, devenir, devenir histórico, ¿no? Pero el género épico es esencialmente narrativo. ¿Qué significa eso? Significa que se narra, se cuenta, se relata, se relata, ¿sí? Hechos legendarios, pasados, ¿sí? Y el narrador no pertenece a ese hecho pasado, está desde afuera, muy objetivo, muy objetivo. Y cual cámara de video está recordando, ¿sí? Como una especie de registro en el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos es descripciones de personajes, de héroes, de reyes, de conquistadores, de dioses, de semidioses, de cómo eran, cuál era su talante, cuáles eran sus favoritos, cuál es el lugar. Hay una serie de descripciones. Con el tiempo encajan dentro de ese género las novelas, los cuentos, porque hay un relato, hay una narración de un hecho. Allí tenemos 100 años de soledad. Género épico, narrativo. ¿Por qué digo se relata y digo así de esta se cuenta? Porque en la edad antigua se entiende que esto comienza con la oralidad, con la oralidad. Las epopeyas homéricas se inician de esa forma, de transmisión oral. Es más, tenemos a los aedos y a los rapsodas. Cantan, cantan estas historias. Tienen un público, un auditorio, y se valen de ese canto extenso, largo, en donde ensalzan la idiosincrasia de un pueblo. O sea, tiene una razón de ser. No es que eran unos ociosos que andaban por ahí, había un objetivo, ¿sí? Y bueno, esto luego deviene en novelas y cuentos, pero ha tenido que pasar mucho tiempo. Y si antes eran los aedos, luego tenemos mucho, mucho más adelante a los juglares, entonces va cambiando, ¿no? Cambiando, sí, quiénes son los transmisores, quiénes son los receptores y qué se recepciona. O sea, el tiempo no es, no está allí predeterminado. Los tiempos cambian, las situaciones cambian y los movimientos también tienen características distintas. Bueno, pasemos al género lírico. ¿Qué pasa cuando el autor decide contar cómo se siente? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus sentimientos? Si está feliz, si es un desdichado, si siente amor, si no es correspondido. Eso es un fuero íntimo. Y por sobre la razón y la objetividad se hallan sus emociones.
Oh Galatea, más dura que el mármol a mis quejas. Es lo que él percibe. Y claro que hay una exageración, ahora vamos a ver, hay una exageración. Pero esa es su percepción, la frialdad de Galatea, la indiferencia 8, de pero sus Galatea. clases comienzan a las 7. ¿Perdón? Espinosa Romero, apaga tu micro, por favor. ¿Apagó? A ver, apagado. Deben tener mucho cuidado, ¿ya? Por favor, con sus micros. Y ha pasado historias también, ahora que estamos en literatura, muchas anécdotas con los micros encendidos, sobre todo, ay, sí, no, también con las cámaras encendidas en las casas, porque los docentes pues estaban haciendo en la época de la pandemia, estaban haciendo transmisiones en casa. Ya ha habido mucho de esto, muchas situaciones hilarantes, cómicas, pero también muy bochornosas, ¿sí? Y no solo le ha pasado a los estudiantes, le ha pasado a los profesores también, así que hay que tener cuidado con los micros, ¿ya? Por favor, sí. Estuvimos una reunión, les cuento, pues, les cuento una anécdota, estábamos en una reunión y fue triste, fue lamentable porque el, el, eh, uno de los colegas en una universidad, que no es la San Marcos, dejó el micro encendido y discutía con su esposa y fue muy triste para mí porque discutía con su esposa el tema de la división de los días en que se tenían que ver para poder, o sea, estaban separados y estaban haciendo una discusión de todo lo que habían quedado como acuerdo notarial. Y, y lo más triste fue que en las redes sociales se mostraban como la pareja perfecta. Entonces, claro, porque en las redes sociales subimos siempre unas cuestiones pues de alegría y todo es felicidad, ¿no? Nadie se exhibe en las redes sociales llorando. Ahora ahora sí, ¿no? Gente que se graba en el TikTok llorando, ¿no? ¿Para qué? Digo, no sé. Bueno, ustedes no. Eso es otro grupo. Eso pasa con otro grupo. Así que tengan cuidado, por favor. Bien, el género lírico. Ese es el género lírico, ¿no? Y bueno, como se refiere a exhibir el mundo privado, íntimo, que el autor lo hace, él mismo lo hace, el poeta, entonces lo vamos a siempre relacionar con la poesía, ¿no? Con la poesía. Aquí tenemos Trilce de Vallejo, nuestro poeta universal, pero sabemos que Trilce es una obra descomunal, una obra de vanguardia, y podría a un lector no habituado, imagínate, no se lee narrativa, y vas a pasar a leer poesía. Son muy pocos, ¿ah? Los que leen poesía, extraterrestres, pero no eres un lector habituado y lees Trilce y no has tomado desayuno, ahí quedas, no, no hay forma. Así que ya saben, si vamos a leer a Vallejo, comencemos, y que no es fácil tampoco, con los heraldos negros. Los heraldos negros. Si no has leído un poema de Vallejo y eres peruano, entonces, pecado, pecado mortal. Lo otro también es leer a nuestro premio Nobel. Unita, cuando tengas tiempo. Bueno, vamos al género dramático. El género dramático ustedes lo van a relacionar con el teatro. El género dramático
ha nacido para ser representado en escena, con público, con auditorio. Pero, ¿qué pasa en nuestras escuelas? Y eso porque somos una sociedad que no consumimos teatro. ¿Quiénes de ustedes van al teatro? No me digan que planifican un domingo salir al teatro. Es una sociedad que no consume teatro, ¿sí? Y por eso, cuando conocen el teatro, dicen, wow, se quedan con la quijada hasta el piso, ¿no? Y es otra experiencia, vive la experiencia. Bueno, el teatro tiene un formato en donde hay actores que representan esa obra, que es la vida misma, la vida misma. El corazón del teatro es el diálogo. ¿Qué ha pasado en la escuela? En la escuela hemos leído teatro, ¿correcto? Hemos leído el teatro. Profesor, ¿eso está mal? ¿Está mal leer teatro? Mire, les voy a hablar como en un idioma juvenil. A nada. ¿Qué les puedo decir? A nada. Prefiero que lean, pero para eso no es el teatro. La obra dramática tiene que ser representada. ¿Qué han leído de teatro en el colegio? Leído Romeo y Julieta, ¿no? Bodas de Sangre, que pronto va a estar en cartelera, digo cartelera para animarlos, se va a presentar en el Teatro de Lima, el Gran Teatro de Lima, que es hermoso además, un recinto hermoso, y vayan a ver, porque no está costoso, porque la idea es que los jóvenes vayan, no solo los de mi generación. Y usted dirá, el Jurásico, los dinosaurios que vayan, pero pueden ver. Hace poco estuvo La vida es sueño de Calderón de la Barca. Excelente, excelente. Luego creo que Hamlet, me lo perdí cuando quise comprar, y repito, las entradas a precio módico. Cuando quise comprar, que ya estaban agotadas, todas. Un mes antes, todas las entradas agotadas. Y ahora se viene Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. Así que no pierdan esa oportunidad. Ahora que no se sale con los papás, papá, llévame, por favor, vamos. Les va a encantar. Bodas de Sangre emblemática. Un éxito cuando se estrenó en su tiempo. Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Y justo se va a estrenar dentro de poco. Ahora, claro, ¿qué más han leído en el colegio? Teatro. Fuente Ovejuna, un clásico, leerlo en el colegio. Y te has dado cuenta que los personajes que realmente se van a convertir en actores e interpretan en el escenario, eh, personifican, ¿sí? A estos seres de la trama, ¿sí? Tienen diálogos, ¿no? Diálogos. Es otro formato, pero como les digo, si no hay diálogo, no hay teatro. Puede haber descripción, pero tiene que haber diálogo, ¿no? Eh, Rosaura, Segismundo. Segismundo, Rosaura. Segismundo, Clotaldo. Segismundo, sí, Clarín. Y ahí está, ¿no? El diálogo es el corazón del texto dramático, el diálogo. Bien, bien. Hemos culminado y les voy a pedir, tienen la separata, ¿verdad? A la mano. Les voy a pedir que vayamos a las dos primeras preguntas. La pregunta número 1 y la pregunta número 2.
2 minutos para que lo resuelvan. A ver, vamos a ver. Y ustedes colocan las claves en el chat. Claro, aquel que ya lo hizo aprovecha para tomar por ahí su maquita, su maca, sí, su quaker, porque si no, no llega sin gasolina, ¿no? El carro tiene que arrancar. A ver, por favor, pregunta número 1 y pregunta número 2. A ver si ya colocaron. Nada. Oigan, no se vayan. ¿Por qué el chat no está disponible? Entonces van a tener que abrir sus micros. Alguno nada más. Sí, no todos. Me indican aquí que el chat no está disponible para ustedes. ¿Por qué? Profesora, Hola, buenos días, profesora. ¿cómo Nosotros sí estás? podemos escribir en el chat. ¿Sí? Sí, Creo que no sí, tengo yo. los A compañeros ver, están escribiendo escribe. las respuestas. No veo No nada. logra A visualizar ver, el chat. Ya le había pasado antes a otros profesores. Creo que la tutora sabe cómo resolverlo. voy a hablarle a la tutora. Este instante. Y porque yo necesito interactuar con ustedes. Por favor, ¿podría activar el chat? Ay, qué bueno, me contestó la tutora y me dice que va a activar. Qué bueno, a ver, vamos a esperar. Mientras tanto, les comento que la pregunta número 1 tiene un fragmento. No prohibido saltarse los fragmentos. No se pueden saltar los fragmentos. Los fragmentos tienen una razón de ser. Está disponible. Los fragmentos tienen una razón de ser. Así que se tiene que leer este fragmento, ¿sí? Y luego se va a la pregunta, se lee cuidadosamente la pregunta, pero tampoco te tomes un tiempo de media hora. Y si te das cuenta, la pregunta está estrechamente relacionada con el fragmento. Dice, a partir del fragmento citado del cuento, Una aventura nocturna de Julio Ramón Ribeiro, es correcto aseverar, afirmar que el género épico se caracteriza por... Pero la profesora hace un momento dijo que era esencialmente narrativo y que esa acción narrativa implicaba descripciones. Y aquí dice, a los 40 años, Arístides podría considerarse, con toda razón, como un hombre excluido del festín de la vida. A mí me parece fascinante el conocimiento que tiene Julio Ramón Ribeiro de la ciudad y los personajes de la ciudad.
Sobre todo me llama la atención, siendo Ribeiro, alguien de la clase alta, cómo es que puede confeccionar estos personajes. No sé en dónde se sentó y capturó a todos. Eso me llama mucho la atención. Pero bien, no tenía esposa ni querida. Trabajaba en los sótanos del municipio anotando partidas del registro civil. Y siempre estos personajes como perdidos en la monotonía del tiempo, ¿no? Y como haciendo algo lo mismo, repetitivo, sin que nadie los vea, ¿no? Como invisibles. Así que, y vivía en un departamento minúsculo de la Avenida Largo, lleno de ropa sucia, de muebles averiados. Ahí está también la descripción del lugar. Puede ser una descripción sucinta, pero descripción al final. Arístides no era solamente la imagen moral de fracaso, que es la clásica de los personajes de Ribeiro, sino el símbolo físico del abandono. Dos puntos y aquí comienza una descripción. Andaba mal trajeado, se afeitaba sin cuidado y olía a comida barata, a fonda de mala muerte. Esa expresión, ¿no? Mala muerte. Mala muerte. Esa expresión es muy añeja, ¿sí? Y bueno, la gente antigua y los de mi generación todavía, oye, eso, la mala muerte, ¿no? Esa expresión todavía. Ustedes son de otra generación, ustedes tienen unos códigos herméticos, el por dos, el por tres, el por cuatro, ¿no? El F, soldado caído, bueno, tienen otros términos, que está bien, pero por ahí les digo que también tengo mis conocimientos de esos códigos herméticos. Bien, entonces a ver, voy a ver si ya se reparó. Nada. Voy a tomar una foto. Evidencia, en la vida la evidencia lo es todo. Ya, le he puesto una carita triste y una carita de llanto. Voy a decir, 1,95. Mm, Me dice que apenas llegue el especialista, lo va a resolver. Ya, pero por esta vez lo vamos a pasar, ¿ya? Entonces se resuelve, hay que también ser tolerantes, ¿sí? El especialista es el que lo tiene que resolver, lo resuelve y ya, para la siguiente sesión. Pero alguien podría a ver su micro y si no quiere, porque todavía tiene vergüenza y tiene una voz, digamos, no tan fuerte, entonces no quiere participar. Uno, entonces, sería taza. C. ¿Alvarado o Álvaro? Ah, Miss, yo quería decir la dos, pero como Hola. usted estaba hablando, disculpe. No, no, hija, participa. La uno, ¿estás de acuerdo? Que es la C. Sí, Ojo, que pueden participar. Todavía no, hija, no dejes de participar. Ya está muy bien. Pero mire, si ustedes discrepan, yo les voy a pedir que por favor también me lo den a conocer. No se guarden la consulta. Porque hay quienes estudiantes, el profesor les dicta las claves y ellos, amén. Y después dice, no, es que no, el profesor un poco que no quería interrumpir, me daba miedo. Pero que te quedas con la duda. Ninguna pregunta para mí es tonta. Pregunte. Eso sí, hay tontos que no preguntan. Y en la semana, ¿cuántas semanas tenemos? 18. En la semana 18 dice, levanta la mano.
y tiene un cúmulo de dudas. Hijita, y a ver, dime, en la 2, yo primero leo la pregunta, dice, marque la opción que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto a las características del género dramático. Ya quedamos que uno es casa. No sé si están de acuerdo, dice, la narración de sucesos y la descripción de personajes o lugares. Y se da una descripción respecto a este personaje Arístides, ¿no? Lean una aventura nocturna de Julio Ramón Ribeiro. En 2, ¿qué has marcado como respuesta, En estimada? la, do- en la 2 marqué la B. Dedo, B, de la bebé. B. Beso, beso, bebé. Ah, Beso, bebé. A sí. ver, 1, incorpora el diálogo como recurso importante. Les dije que el diálogo, dime, hijo, se levanta la mano porque tu compañera está hablando. Por eso Disculpe, no miro nada, no miro la separata, la diapositiva no la ves, no sé dónde está. Está los en demás la general ven, en el horario. Sí se ve, profesora. Sí se ya. ve. Entonces lo que tienes que hacer, hija, actualiza F5. Ya cuando es un tema bien así, solo tuyo, por eso pregunté a los demás. Entonces, es tu equipo, ¿ya? Actualízalo, F5. Ya. Bien, entonces 1, incorpora el diálogo como recurso importante. El diálogo, les dije, es ¿cómo se hace? ¿Ustedes lo que hacen? Ya, el corazón, ¿no? Del género dramático, verdadero. Manifiesta los sentimientos personales, ¿no? Falso. Relata, falso. 4, usa esencialmente, ojo, hay obras dramáticas escritas en verso, como Romeo y Julieta, como La vida es sueño de Calderón de la Barca, sí, escritas en verso, pero también hay obras dramáticas escritas en prosa, como Bodas de Sangre. Así que no es que esencialmente están escritas en verso, no. Ahora, que a sus manos, a los escolares, llega totalmente depurado, eso es otra cosa. Eso tiene que ver con el Ministerio de Educación y con el sistema de educación. Porque ustedes se imaginan que llegue a sus manos La vida es sueño para los escolares en su versión original, sin depurar. Los ñaños no podrían leer eso. No, es complicado. La vida es sueño es una obra alegórica, llena de simbologías. Si cuando lo lees en tu primer año de la universidad, en tu primer ciclo, no lo entiendes, tiene que pasar mucho tiempo. Luego ya cuando estás culminando, sí, 10º ciclo, dices, ahora entiendo. O sea, tiene que pasar tránsito, acumulación de conocimientos, saberes previos. ¿Mm? Has debido leer otros referentes, ¿ves? Complicado. Se depura para el colegio. Las obras se depuran para el colegio. Dime, Camacho, Tenía te una escucho. duda entre épico y lírico. Ya, ¿Necesariamente el épico tiene que ser verso y el épico en prosa? ¿O los dos prácticamente pueden ser verso o prosa? Así sí, como en la Ilíada, Odisea, que está en verso. Y sí. bueno, y una obra moderna, así como las Crónicas de Narnia, está como en prosa. Ujú. Los dos son narrativos. No se diferencia entonces el lírico simplemente porque está en prosa o en verso, porque ambos Se pueden ser. diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y gracias por tu pregunta, porque puede ser la duda de todos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les dije? Que en el épico, ¿qué hay? Que no tiene el lírico. ¿Qué hay? Díganme, uno de ustedes.
¿Qué tiene el épico que no tiene el lírico? Narran sucesos. Exacto. Hay narración, Persona. relato, no, personaje no, relato, narración. Te cuento, te cuento. Miss, una pregunta más bien. Dos. Bueno, dos preguntas. Si hubiera una novela donde su objetivo sea ser como tipo monólogo del autor, explicando su vida, lo que siente y todo, ¿sería un género épico o lírico? No, épico, porque es novela. Porque para que el protagonista, si me dices el protagonista, Ya. ¿no? El protagonista. Para él llegarte a contar eso, su vida, Vamos a hablar de Werther, las cuitas del joven Werther, ¿ya? Sí, sí la conozco. Ya, entonces él se siente compungido, ¿no? Además es un héroe del romanticismo, pero todo lo que te cuenta tiene un espacio, lugar y tiempo. Ah, pues claro, pone situación, un contexto. Exacto. Hay un Ah, marco. Pero ya. cuando Salicio y Nemoroso, los dos pastores de la égloga de Garcilaso, ¿se acuerdan? Los pastores más famosos de la literatura universal. Salicio y Nemoroso, los pastores que nunca pastorean absolutamente nada. Y que además siendo pastores son muy cultos. Y lloran, cantan sus amores. ¿Sí? Pero a ver, ¿qué tenemos allí? Yo no tengo allí ningún marco. Ningún marco. Y me refiero a marco, ese contexto. Que cuando voy a contar un hecho, desde lo más primitivo como había una vez, érase una vez, o lo que hace Ricardo Palma que se vale del chisme. Que Ricardo Palma se vale del chisme y de la oralidad y utiliza esas fórmulas. Ahora, dentro, por ejemplo, Ricardo Palma de tradiciones peruanas, dentro utiliza coplas, ¿sí? Introduce poemas, pero por eso no voy a decir, es lírico. Y es un romántico. Está dentro del movimiento romántico. Bueno, ya se van a dar cuenta, yo siempre lo voy a decir, aquí todos los movimientos llegan tarde, ¿no? La dominación española hizo eso. Y la iglesia, por supuesto. Pero ahí está. Nunca te olvides que el género épico narra, cuenta, relata. Y el lírico, lo que tengo es el autor que me da a conocer, no, hoy estoy pensando, ¿no? En justo construir una avioneta. No, te dice, sufro por ella. Becker, que es el punto negro en el mantel blanco, Becker, que causó un revuelo en España, Becker aparece en su poesía con una diferencia. Primero, breve. Y claro que no había poetas antes que hablaban al amor, sí, sí, claro. Pero Becker dice, te amo, a la orejita. Eso es Becker. Eso no había. Todos poesía pomposa, de salón, de auditorio. En mi corazón. Eso es Becker. Y Becker introduce a un tú eres mala, tú no me quieres, el tú. Pero lo que está sintiendo Becker está alejado de la razón.
¿Ves? Por eso lírico, ¿sí? El género lírico tiene que ver estrechamente con los sentimientos, con las emociones. Vuelvo a Werther y las cuitas del joven Werther. Profesora, ya entendí. Él también siente eso, porque el movimiento romántico necesitaba, sí, un héroe. Entonces creamos una novela, claro. Es lo que hacen los movimientos. Goethe no estaba sentado y decía, ¿qué hago? De pronto se le salió el Werther, ¿no? Vinieron las musas, lo llevaron, polvos mágicos y ahí está. No, tenía un objetivo y lo logró. No sé si saben lo que pasó en Alemania con esa novela. Muchos jóvenes leían esa novelita. Querían caminar como Werther, querían hablar como Werther y al final se suicidaron como Werther. Y está en la literatura médica. Una ola de suicidios. La policía llegaba y encontraba al suicida, al muerto, y al costado la novelita, las cuitas del joven Werther. Pero profesora, eso es puro sentimiento, pero tiene un contexto. Werther le cuenta a su amigo lo que siente. Porque las cuitas del joven Werther es una carta, pero le está contando lo que siente. Y todos estos avatares, y todo tiene un contexto, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, 1C y 2, bueno, beso. Ahora viene, no sé si ya puede observar la señorita, ¿no? Las diapositivas. Vamos ahora, yo me imagino, y voy a ser totalmente, o sea, ustedes dirán, pero ¿cómo se imagina la profesora a Aristóteles? Yo me imagino a Aristóteles leyendo, ¿no? Los códigos de su tiempo, dice, y cómo ordeno esto aquí, esto acá. Lo dejaron en como una especie de farmacia y todos los fármacos por ahí tirados. Sócrates no escribió absolutamente nada, pero difunde a través de la oralidad, ¿no? Sócrates. Y Platón recopila lo que más importante me parece de Platón es este mito de la caverna. No se olviden de eso, que lo vamos a ver más adelante con la vida de sueño. Y de pronto está ahí y dice, hey, los autores se diferencian de otro tipo, ¿sí? Entre ellos, porque hay unos que embellecen el lenguaje, que lo destacan, que lo enriquecen, que enfatizan. ¿Y esto cómo lo logra? Grande Aristóteles. Qué hombre, qué cerebro. Y dice, bueno, vamos a crear figuras, son figuras literarias, son los recursos. Porque si Becker no utiliza esos recursos, ¿sí? Sería un sujeto común y silvestre, como nosotros. Por eso es el poeta que es, porque echa mano de estos recursos. ¿Sí? No tendríamos un Vargas Llosa si no utilizara las técnicas y las figuras literarias. Y entonces que se dediquen a otra cosa. Enaltece, porque hay una razón de ser. Está bien, el poeta quiere darme a conocer su fuero íntimo, pero el poeta en su diario acontecer, el poeta en sus sentimientos se sabe único. Se sabe único. Y por eso utiliza las figuras literarias. Es mi dolor, es mi alegría y tiene ciertas características y rasgos.
Primera figura literaria, la metáfora. Sobre la metáfora hay abundante teoría. No se imagina. Libros, sendos libros, que solo hablan de la metáfora. Hay un libro bien hermoso, viejo ya. Bueno, para ustedes es viejo 1990 y tantos, ¿no? Es el Jurásico. Este libro se llama Metáforas de la vida cotidiana. Y, y allí en una parte de este libro el autor Johnson dice que los seres humanos somos animales narrativos porque todo el tiempo estamos contando historias. Todo el tiempo contamos historias. Si llegamos tarde al trabajo, contamos una historia, ¿no? Ah, no, y claro, allí nos victimizamos porque el tráfico, y empezamos con la exageración, ¿no? El tráfico que tú vives no es el tráfico que yo he vivido porque llego tarde. No es lo mismo. Bueno, pero en esta narración que hacemos, solemos utilizar metáforas. También utilizamos metáforas. Sí, eso es lo que afirma. Somos seres narrativos, esencialmente narrativos, y utilizamos metáforas. Solo que no nos damos cuenta. Tenemos de dos tipos. A es B y A en lugar de B. La más fácil, les digo, porque yo he podido apreciar con respecto a los estudiantes, es A es B, ¿no? Nuestras vidas son los ríos. Nuestras vidas son los ríos. Necesito el chat de verdad porque incluso yo les coloco imágenes, les recomiendo libros y todavía no se compone esto. Ya bueno. Ya está, Yupi. Ya, entonces coloco nuestras vidas son los ríos. Entonces la metáfora lo que hace es comparar un elemento de tu realidad con un elemento que no pertenece a tu realidad. ¿Cuáles son los elementos que se comparan allí? Nuestras vidas son los ríos, que es del tipo A es B. Pueden escribir vidas muy bien. Ahora, profesora, así de fácil. Yo también voy a comparar, pues. Yo también quiero comparar. Ahora, se dice como regla de la metáfora es que estos dos elementos deben tener alguna lógica que los complemente, que los explique. No es que yo voy a coger cualquier tema, ¿no? Nuestras vidas son los ventiladores. Qué bárbaro, cómo confecciono metáforas. Eso es lo máximo. No, porque lo que tienes que explicar luego es, ¿y por qué ventiladores? ¿Por qué ríos? Para entender, ¿no? Porque lo que ustedes van a tener que hacer finalmente es identificar dentro de los versos la figura esta, la metáfora. ¿Por qué ríos? ¿Cómo es el río? A veces los ríos, profesora, primero que los ríos no son rectos. Recto. Y la vida tampoco es así. A veces los ríos son muy sinuosos. Correcto. La vida es así. Sí. Escriban, escriban, escriban. Yo los leo.
Correcto. Fernanda, ¿cómo vas a colocar eso? ¿Tan triste? Miss, pero eso no es un ejemplo de metáfora, por ejemplo, porque está relacionando el color de los ojos pues con el crepúsculo, que es oscuro. Ya, antes, ya muy bien, Fernanda. Dice también que los ríos no retroceden. Por supuesto, la vida continúa, pero tú sabes, los ríos van abriendo paso por lugares escarpados. La vida también es así. A veces, a veces el río está en lo alto y después va de bajada. También la vida es así, tienes altos y bajos, ¿no? Tiene un final así como las vidas. Ángel, pi, dice. Su cauce es rápido y sin vuelta atrás. Ya entramos a un terreno, ya se están poniendo bien, hard, ¿no? Y aquí dice, tus ojos son dos crepúsculos. Pero Fernanda, el crepúsculo, ¿no? El crepúsculo lo relaciona ella con el color, ¿no? Con el color. Y ahí es donde se busca la lógica de los ojos y dos crepúsculos, ¿sí? Pero también saber muy bien qué es lo que significa ese elemento que voy a introducir, que es un elemento que no pertenece a la realidad, ¿no? Por ejemplo, y así, está muy bien, Fernanda, por ejemplo, pero ya vemos ese mismo ejercicio parecido dentro del PPT, ¿no? A ver, tus dientes, miren todos, cuando sonríe, ¿no? Estás en el la primera semana de enamoramiento y tú sueñas con esa persona. Es más, no comes. Tú solo quieres ver a esa persona y su sonrisa. Primera semana de enamoramiento. Ya 2 días. Y estás así, en las nubes. No caminas, levitas. Tus dientes y le dices al tóxico o a la tóxica, tus dientes son perlas. Allí, ¿cuál es el elemento lógico, racional que relaciona dientes con perlas? El color. El color, por supuesto. El color. Ya sabía, ya, porque con eso también me salieron. Pero eh, lo primero es el color, Ángel, porque esta racionalidad que le estamos buscando, ¿sí? Tiene que ver con algo generalizado. Lo brillante puede venir después. No, Diego. ¿Sí? Diego está pensando en facturar el valor. O sea, ¿el diente tiene valor? O sea, lo primero es el color, pero el valor. O sea, le dices, tus dientes son perlas porque tus dientes tienen valor o porque tus dientes son blancos como las perlas. Esos políticos son unos buitres. ¿Y qué hacen los buitres? No me pueden decir, no, es que lo relaciono al político con el buitre, porque el buitre cuando se para, se coloca así y hay muchos políticos que también están encorvados. No pues, no pues.
En la cadena alimenticia, Gino dice, los buitres son oportunistas, igual que los políticos. Eso es lo primero. No es que hay algunos que tienen aquí nada más pelito y aquí no, como los buitres. No, pues, eso no es. Y eso está alejado de la realidad. Vamos a la en vez de B. Ese sí los hace un poco... La voz, tu voz, miren, si estás hablando de la, Tiago, es singular, no puede ser son. Tienes la idea, Tiago, hay que ordenar eso. Tu voz, amada mía, es como el trino de un canario. Ah, es el trino de un canario, no como, es el trino de un canario. Ya imagínate la voz de esa dama. Tu voz es el trino de un canario. Tu voz era la de un canario. También. Sí, está muy bien, Tiago. Excelente. La voz de esa dama es la de un canario que cantaba. Excelente. Tiago fue un momento, dijo, a ver, 7 semillas, maca, ya está. Ya ven, milagrosa la maca. Por eso les digo, tomen desayuno. Ustedes están apagadas las cámaras, acompáñense. Yo con café. Porque si no, ¿cómo camina? Y miren las cosas que logra Tiago con un poquito de cuáquer. ¿Ves? Hermoso. Genial. Muy bien. Ahora vamos a en vez de B. Voy a utilizar nuevamente lo de las perlas. ¿Cómo es que ese elemento, hay un elemento en vez de otro? Ajá, ya pues como usted dijo, hay una comparación, pero se introduce un término que no pertenece a la realidad de esa comparación, pero que sí tiene una relación lógica. A ver, entonces digo, las perlas de tu rostro, no de tu boca, las perlas de tu boca. A en vez de B. Y no es B. Porque B no está, pues. He colocado perlas, ¿no? Entonces, sí tienen que entrar dientes. Claro, claro. Si yo les digo, joven, lucha, claro, pero no está, pues. Por eso es que ese tipo de metáfora es A en vez de B. A es perlas, B es dientes. Ahora, si yo coloco los dientes de tu boca, obviamente eso ya no es poesía. ¿Sí? Ya no es poesía. Por ejemplo, joven lucha porque eres el futuro del país y, y porque tú sí lo vas a hacer bien. Y mira, aprovecha porque estás en la primavera de tu vida. Estás en la primavera de tu vida. A en vez de B. La primavera de tu vida. Juventud. Exactamente. La juventud. Cuidado que es pasajera. Bien. Pasemos ahora, creo que quedó claro esto de A en vez de B. Es que la teoría la podemos saber, tenemos que aplicar. Tenemos que aplicar. Rápidamente, entonces, mira, la noche ha prendido sus claros diamantes. A en lugar de B. Diamantes, sí, en vez de estrellas. ¿Sí? Hay otra figura. La náfora. Esta es la más fácil. No te desvíes.
La anáfora es una repetición que se da al inicio, nunca al final. Me preguntan, ¿y si está al final? Y yo, Señor, la santa paciencia. Al inicio de un verso o de una oración. Al inicio de un verso o de una oración. Siempre al inicio la repetición. Eso no, con eso no hay problema. El epíteto, aquí sí hay problema. Hay problema porque creen que el epíteto es un simple adjetivo y no lo es. No es un simple adjetivo. El epíteto, dice aquí, enfatiza una cualidad, enfatiza una cualidad, una característica del sustantivo. Aquí no han colocado lo que está en la separata. Y en la separata dice, miren, yo mi tarea. La separata dice, adjetivo cuyo fin es caracterizar o enfatizar una cualidad implícita del sustantivo, inherente del sustantivo, propia, connatural del sustantivo. Un momento, aquí se me ha movido algo, un ratito. Ya, sí, se me había desconectado algo aquí. Ya, entonces, no es cualquier adjetivo. Si ustedes aquí pueden observar, tenemos verde hierba, fresco viento, blanco lirio, blanca nieve, fuego encendido, colorada rosa, dulce primavera. Son cualidades inherentes al sustantivo, que le pertenecen sí o sí. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, toda esa expresión solo era para Aquiles. No es Odiseo el de los pies ligeros, no, Odiseo es el astuto en Ardides. Es el astuto. No es Aquiles el astuto, no. Esa característica no le pertenece a Aquiles. Cuando digo que la diosa era la diosa de los niveos brazos, solo ella tiene esa característica. No Afrodita tiene esa característica. Minerva no tiene esa característica. Solo Hera. Atenea, la de los ojos brillantes. También, o de la de los ojos de lechuza. Solo Atenea. Nada más. Así que quiero que entiendan eso de, o noche oscura. O sea, le tiene que pertenecer esa cualidad. Tiene que ser propia de ese sustantivo. ¿Correcto? Pasamos al siguiente. Por ejemplo, débiles paredes. ¿Eso es epíteto? Débiles paredes. O sea, de por sí las paredes tienen esa cualidad. No. ¿Ven? Hipérbato. Aquí sí hay que ser, ¿no? Tranquilos. Hipérbato. Allí dice alteración del orden sintáctico convencional de la oración. Profesora, no entiendo nada. Cuando hablamos de la sintaxis, hablamos del ordenamiento de las palabras dentro de una oración. Mira, yo te muestro aquí algo. Entonces, hay hipérbato cuando todo el orden natural, que es sujeto, predicado, ha hecho un movimiento y el sujeto aparece por otro lado. Eso es lo que hacen los poetas. Espinosa zarzas. No, no al medio, Navarro, no al medio.
siempre es la anáfora al inicio. La repetición está al inicio del verso de la oración. Bien, miren lo que les voy a colocar aquí. Ustedes me corrigen, pero estoy haciendo un parafraseo. Esto es de Becker. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón. Con esta sí se pasó de vueltas, ¿ah? Becker. Por eso adoro a Becker. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ahí está. Es un gran hiperbato. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ahora, hagamos de tumba la fiesta de este verso. Somos los pinchaglobos del verso. Y vamos a convertir ese hipérbato en una oración convencional. Porque nosotros los mortales escribimos siguiendo la sintaxis convencional. Sujeto, verbo y predicado. Vamos con el sujeto. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál es el sujeto allí? Vayan con la maca. A ver, ¿quién se... ¿Ya? ¿Que tienen dudas? Ángel, ¿dudas? Ya, tú no eres Becker. Las oscuras golondrinas. Ay, no, Xiomara. Está bien, ya. Las oscuras golondrinas volverán, verbo, pero ¿volverán qué? ¿Volverán qué? ¿A tu balcón? No. ¿Qué van a hacer en el balcón? Ya pues, ya pues. Las oscuras golondrinas, es más, no decimos oscuras primero, decimos las golondrinas oscuras, ¿no? No somos Becker. Ya. Es más, un jovencito me hizo reír en el presencial, me dijo, profesora, no decimos ni siquiera oscuras, las golondrinas negras. Pero ya, seguimos. Las oscuras golondrinas volverán a colgar muy bien, excelente, Betsabé. Las oscuras golondrinas o golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Excelente, excelente. Todos tenían la idea, porque estaban todavía asustados. Dice, ¿participo o no participo? Porque Betsabé también termina su aporte con un signo de interrogación. Pero no importa, está bien. Mira, a la San Marcos ingresas con dudas, terminan los 5 o 6 años y sales con más dudas. Eso es bueno. Miren aquí, pasamos a la hipérbole, la exageración. Uy, también exageramos. Mamá es la primera maestra de la exageración y nosotros después aprendemos. Cuando mamá te dice que te lo dijo 1.000.000 de veces, te lo dije 1.000.000 de veces cuando te va mal, ¿no? Y no es verdad, no te dijo 1.000 veces ni 1.000.000 de veces, seguramente fueron unas 5, 4, pero no 1.000.000 o miles de veces. Y ya está exagerando, ¿no? Ya está exagerando. Cuando no quieres comer y ella exagera, ¿no? De la situación y que hay otros niños, sí, alrededor y comienza a hacer una hipérbole y a dramatizar. Incluso hay caricaturas. No me refiero a los dibujitos, sino que cuando exageras, llegas a hacer una especie de caricatura. Puede terminar en caricatura tu exageración. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Eso no va a suceder, ¿no? Creo que aquí continúa y dice, pero mi amor por ti permanece indemne, por ejemplo, ¿no? Estoy parafraseando. Pero eso no va a suceder.
Es una exageración que el sol se pueda nublar eternamente o que se va a secar el mar. Una exageración. Eh, Hay otra exageración, a ver qué me dice. ¿A qué se refiere esta exageración que les voy a mostrar? Érase un hombre a una nariz pegado. ¿De qué está hablando? El hombre narizón, a que tiene una nariz muy grande, pero ya es muy, ¿no? Porque imagínate que es como un ente. Aparte está la nariz. Esa nariz ya tiene vida propia, porque hay un señor que está pegado a esa nariz. Ni el pez espada. ¿Ves? Ya se convirtió esta exageración en una burla, en una caricatura. En algún momento del verso dice, érase un hombre, érase un elefante patas arriba. Entonces ya se imaginan esa trompa, ¿no? Del elefante, de esa manera. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. Excelente. Ah, claro, Pablo Neruda. Excelente, Betsabe. Casi muero del susto. Perfecto, perfecto. Excelente. Talentosos, inteligentes. ¿Qué nos falta? El símil para que vayan ustedes mismos. El símil. El símil no te vas a... El frío de la muerte no se compara al frío de tu abandono. Excelente. Tiago, muy bien. Y me hace recordar a Salicio y Nemoroso, ¿no? Estos dos pastores de las églogas. Que dicho sea de paso, en el colegio lo único que me acuerdo en poesía es eso, porque tenía una profesora eh, que llegaba y no me acuerdo más, solo la recuerdo sentada allí. Y recuerdo a Salicio y Nemoroso, nada más. Y Salicio decía que Galatea, o Galatea, algo así, ¿no? O Galatea, estoy parafraseando, o Galatea, más dura que mármol a mis quejas. ¿De qué habla? De esa indiferencia de la que también menciona Tiago, que no vaya a suceder. El frío de la muerte no se compara al frío de tu abandono, esa indiferencia, ese desamor, ¿no? Pero miren, Galatea es más dura que el mármol, más dura que una piedra, ¿ven? Es que los poetas siempre han sufrido de amor. Y tenemos el símil. Ahí está, el símil. Comparación o semejanza entre dos términos. Pero lo que pasa, la diferencia con la metáfora, es que ahora tú tienes los términos que los hacen semejantes. Tienes el término de comparación, el término de semejanza. La moneda de oro brillaba como el sol al mediodía. La moneda de oro brillaba semejante al sol de mediodía. La moneda de oro brillaba cual sol, no se dice cual sol de mediodía. La moneda de oro brillaba parecida al sol de mediodía. Entonces, profesora, ¿qué pasa si dice la moneda de oro es como el sol al mediodía? ¿Allí qué hago? ¿Tiene de metáfora y símil? No, es símil.
A pesar de que diga la moneda de oro es como el sol al mediodía, ya introduce el cómo es símil. Es símil. Tus dientes son perlas. Tus dientes son como perlas, símil. ¿Quedamos? Vayan entonces a 3 y 4, que está buenísimo, sobre todo 4. Yo diría que 4 es la más difícil. 3 y 4, las preguntas de la separata, por favor, y colocan las respuestas allí. Sí, 1 minuto, ya 2 minutos, porque tienen que leer estos versos. Bien, ya pasaron 2 minutos y voy a André, dice, ¿sí? André dice 4C y 3E. Reyes. Alvarado, 3E y 4C, que concuerdan ustedes. Solo André que no contestó la 3. E y C, vamos a ver. Dice, respecto a los versos del poema Piedra de Sol de Octavio Paz, ¿qué figuras literarias se evidencian? Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, poeta, ensayista importante, mexicano. Y me piden figuras, no una. Veo que 2. Entonces, así, aquí por ejemplo, el distractor, Emily dice 3C. Gracias, Emily, por ser la disidente. Emily dice símil e hipérbole. Solo me quedo con Emily. Emily, en 3C, que tienes dudas, por supuesto, pero a ver, explícame, ¿dónde está tu símil? Acabamos de explicarlo. Creo Solo, que en mi opinión está cuando dice es el centro del mundo cada cuarto. Hay un es. eso es metáfora. A mí Sí,
Acabamos de explicar que símil necesita un término de comparación. Puede ser como, tal cual, semejante a, parecido a. Cuidado, porque te puede costar puntaje. Y era el último las últimas de las figuras que vimos. Pero sí me llama la atención que también, estimada Emily, haya para ti hipérbole. ¿Dónde? ¿Dónde hay esta exageración? Es creo que ahí también me confundí porque yo lo entendí como el mundo nace cuando dos se besan. O sea, yo entendí que era una exageración eso. Ya. El mundo nace cuando dos se besan. ¿Cuándo es que se da una exageración? Cuando hay demasía o escasez. Y desde ahí se comienza la exageración. En este desborde, ¿no? Voy confeccionando ese desborde. Demasiado, demasiada nariz. O tiene una nariz pequeña, escasez. Muy poca nariz. En lo poco y en lo mucho se da esa confección de la exageración. ¿Saben qué? Hay otra cosa que les voy a decir. No hagan teoría, no lo piensen mucho, solo con lo que tienen, con estas características, con eso vayan por el mundo. Ustedes no se peleen con las claves, con las alternativas, ¿no? Eso está, así es. No le hagan mucha fórmula matemática al asunto, ¿no? Sean prácticos y vayan al grano. La respuesta es metáfora. Cada cuarto es el centro del mundo. Metáfora. Y anáfora es, basta, mis antenitas, esa es. 3E. Felicitaciones a los que llegaron. Vamos con lo más difícil. Porque son, niña, tus ojos verdes, como el mar te quejas. Quizás si negros o azules se tornase, lo sintieras. Becker, lo volviste a hacer. Y ustedes dicen C, ¿no? Basta, sí, basta, basta, basta. Sí. Es que ya se repite, pues. Entonces se repite. No tiene que haber 3, 2 y ya. ¿Dónde está el hipérbaton? Eso es lo que más dice. Verdes como, símil, verdes como el mar. Ya eso es símil, profesora, cerrado, cerrado. Pero para los que han marcado metáfora y símil, ¿dónde está el hipérbaton? A ver. Y otra vez, como volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, otra vez, aquí. Selecciona tu sujeto. Y después tu verbo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Porque si han marcado hipérbaton, los que han marcado hipérbaton han tenido que ver allí una alteración. A ver, ¿cuál? Oigan, participen porque después en el examen, ¿sí? Digo, ay, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? La culpa la tiene la profesora. Está en la primera parte. Xiomara, al grano, ya. No, 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 Fernanda, tú no comienzas una oración convencional con porque. No. ¿Cómo es? Niña, ya, niña. No, pues, yo quiero la oración convencional, la que no le pertenece a Becker.
para probarles a los incrédulos que sí hay un hipérbato. O sea, tú tienes que probar que hay un hipérbato. Niña, el verbo, no, no, eso no es verbo, porque son tus ojos, no es verbo. Eso sigue siendo poesía. Niña, son, ¿de dónde sacas son? Niña, porque tus ojos, ¿por qué es verbo? Ese son es para el mar. ¡Ah! André, bravo, lo máximo, lo máximo. Miren lo que hizo André. Mientras todos estaban ahí confundidos, que está bien, lanzando sus respuestas, André se fue a la cocina, tomó Quaker y regresó. Y ahí tienen. Por eso les digo, tomen Quaker. 7 semillas, ya está. Niña, te quejas porque tus ojos son como el mar. Creo que dice verde, ¿no? ¿Verde? No. Que son verdes, dice. Son verdes como el mar. Pero ahí está. Muy bien, André. Lo máximo. Y los demás, gracias por participar. Gracias por participar. Y nos damos cuenta todos. ¿Ven? Por eso identificas. Eso es identificar. Ahora, esto que estamos haciendo en su cabecita pasa rápido. Aunque no lo crean. O sea, usted está ahí en el examen. Ah, ya. Está pasando rápido. Aquí con la tranquilidad del tiempo. No tanto, porque ya tenemos que cortar. Es que podemos hacer esto para la didáctica, ¿ya? Bien. Oh, el mundo griego, los griegos son lo máximo, lo pensaron todo. No hubo ningún tema que hayan dejado de lado los griegos. El mundo griego, no la literatura, el mundo griego, ¿sí? Se construye en base a a un sistema mítico, a una galería mítica, que tiene que ver con la formación de los griegos. Ahora, no conocían la palabra originalidad, pero es propia de ellos. Sin ir lejos, sin ir a profundidad sobre el legado griego, ¿sí? Esta galería de Dios es tan importante. No es la idea de los dioses como nosotros la pensamos por un legado español, ¿no? Son los dioses griegos también que sucumben a las pasiones humanas. Son los dioses griegos que se acercan a los humanos. Son los dioses griegos que tienen favoritos. Son los dioses griegos que mienten, que raptan, que cometen delitos, que son infieles. O sea, todos parecidos a los humanos. Entonces, lo que sucede con el mundo griego, con el legado griego, con la literatura griega, es que es una gran influencia para la cultura occidental. Porque no solo la literatura, y en especial Homero, o el ciclo homérico, estas epopeyas homéricas como la Ilíada y la Odisea, tienen una base pedagógica, de enseñanza, de lección, y te muestra el mundo griego. Quiero que sepan que Homero es el mundo griego y el mundo griego es Homero. Y esto lo digo porque durante mucho tiempo siempre hubo polémica sobre el origen de Homero, sobre la existencia de Homero, sobre si era el autor de las composiciones más importantes del mundo griego.
que son estas epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Digo compositor porque mucho cuidado, Homero no ha escrito nada. Es una composición oral. Luego los aedos, los rapsodas repiten estas composiciones. Repiten estas composiciones que tienen una razón de ser. Canta e ensalza un hecho pasado. Épica, un hecho pasado. Y que crea de algún modo relación entre el pueblo y su historia. Así que esa versión de factura norteamericana, esos debates norteamericanos, debates gringos, le dicen, sobre, ojo, hipótesis, Homero no existió. Es como derrumbarle el mundo a los griegos. Los griegos no van a aceptar eso. El debate sigue abierto, pero tenemos estas maravillosas composiciones, estas epopeyas homéricas que comparten características comunes. Ambas, la Ilíada y la Odisea, tienen como objetivo ensalzar una edad de oro, una edad heroica, ¿sí? Y en esta edad heroica solo hay personajes aristocráticos. Ayer una señorita me decía en sesión que todo es falso, todo es ficción. Ella creía que Zeus existió. Cuidado, toda literatura es ficción. Y los mitos están dentro del origen de los pueblos para explicar justamente, ¿sí? Para explicar esta cosmovisión. Lo cierto es que ambas epopeyas, la Ilíada y la Odisea, que un estudiante dijo, están escritas en verso, por supuesto, pero cuentan hechos, una historia, y tienen un marco común ambas, o sea, un marco histórico, yo diría hasta político, que es la guerra de Troya. Una guerra que duró 10 años. 10 años. ¿Y por qué se dio la guerra? Otra vez el mito, sucesión de mitos. Ahora, tú no vas a ver a los personajes principales que son esclavos, plebeyos, no. Son reyes, generales, grandes guerreros, semidioses, dioses. Es un mundo aristocrático, de poder, donde solo hay señores. No me responden en el chat, ya, por favor, me responden en el chat esto de cómo se inicia la guerra de Troya. ¿Por qué? Otras características es que hay 24 cantos en cada una. Y uno dirá, 24 cantos, poquito, está bien, lo leo mañana. Es un bodoque, ambas. Las composiciones se calcula, por ejemplo, cuántos versos tiene la Ilíada, algo de 15.700 versos, un aproximado, 15.700 versos. Estos 15.700 versos están presentados en hexámetros, que es la métrica. O sea, 6 conjuntos de versos, 6 conjuntos se van repitiendo. 6 pies. Imagínense cómo estaba el Aedo, el rapsoda que cantaba esto en las festividades, en las ceremonias, la Ilíada. Y que para recordar los nombres y también hacer recordar al público, tenía que utilizar el epíteto. O sea, como recurso mnemotécnico, el epíteto, sobre todo, porque ahí dice predominante. O sea, utilizaban otros recursos, me imagino, hipérbole, por supuesto también, la exageración, las metáforas, principalmente el epíteto, porque era una capacidad para poder recordar esa capacidad y tenías que valerte de el epíteto.
De paso, también le preguntas al pueblo, ¿no? Si estás en sintonía con los que te escuchan, con tu auditorio. No necesariamente el pueblo, podrían ser reyes, porque a veces contrataban a los saedos y a los rapsodas. El rapsoda era más artístico, ¿no? Dentro de estos reinados, no necesariamente el público era el pueblo. Tenemos el argumento de la Ilíada, y yo quisiera, por favor, situarme en la separata y en los personajes, porque a veces no se tienen en cuenta los personajes principales. O sea, quedamos en que la Ilíada es una epopeya griega, ¿sí? Atribuida a Homero, ya eso no te olvides, ambas, ¿no? Pero ahora estamos viendo la Ilíada, ¿ya? Y está compuesto en hexámetros, ya unos 15.600 y algo en ambos casos. Vamos a ver qué sucede con la Odisea. Está dividida en 24 cantos, como la Odisea, pero su trama radica en la cólera de un personaje que es para los griegos su guerrero mayor. La trama de la Ilíada radica en la cólera de Aquiles, en la cólera de Aquiles. Ahora, otro griego importante es Agamenón, que es el general en jefe del ejército de los griegos. Recordemos que el contexto es la guerra de Troya. Les pregunté cómo surgió la guerra de Troya y hay una sucesión de mitos también. Entonces, Agamenón hace que Aquiles monte en cólera, porque Agamenón le quita a su esclava y se la lleva. ¿Sí? Pero es el jefe, pues el general. Y entonces hace eso Agamenón, y se retira Aquiles del campo de batalla y comienzan las bajas. Normal, eso es lógico, si se va tu mejor guerrero, si se va tu mejor jugador, entonces vas a tener bajas. Yo lo comparo mucho con el fútbol, esto de la guerra. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Brasil? No tiene figuras. ¿Y qué pasó hace poco? Brasil-Argentina. Triste. Algo parecido sucede. Los troyanos ganan espacio, ¿sí? Y tienen muchas bajas los griegos. Ahí está. Los griegos llamados aqueos dentro de la Ilíada y los troyanos treucos, ¿no? Bueno, entonces hay bajas y los compañeros del ejército aqueo se acercan, le ruegan, en fin, hacen todo lo posible para que regrese Aquiles. Pero Patroclo, que es un amigo muy querido, amado por Aquiles, decide entrar al campo de batalla. Es más, le pide a Aquiles, préstame tus armas. Bueno, ingresa al campo de batalla y tenemos a otro personaje, en los troyanos, al mejor guerrero de los troyanos, Héctor, que es hijo de Príamo, el rey Príamo, rey troyano, y Héctor es hermano de París. París. Bueno, ya, entonces, ¿qué hace Héctor? Mata a Patroclo. En buena lid, porque es una guerra. Ahora, Aquiles, dentro de esa pena, ¿sí?, decide cobrar venganza. Si bien es cierto, Aquiles es el héroe y para los griegos el héroe no podía escapar de su destino, por más héroe, semidios, hijo de diosa que fuera, nadie puede escapar del destino, ningún griego, porque el destino viene con algo ya escrito, ¿no? Hay una fatalidad en el destino, no puedes escapar de tu destino. Bueno, con el tiempo esa idea va a ir desapareciendo, ¿no? Pero en un primer momento, dentro de las tragedias también, está la idea esta fatalista del destino. Pero ¿qué tiene que hacer entonces el hombre que no puede escapar de su destino? Estar a la altura de ese destino.
El héroe tiene que estar a la altura de ese destino, ¿ok? Voy a morir, sé cómo voy a morir también, sé cuándo, pero tengo que estar en el mismo nivel de ese destino. No puedo huir, no puedo ser un cobarde, debo tener dignidad frente a ese destino. Lo que yo creo, es un poco mi apreciación, es que pierde esa dignidad cuando se venga con el cuerpo de Héctor, ¿no? Eh, Humilla su cadáver, lo arrastra, le pasa los caballos una y otra vez, y se queda con el cuerpo. Príamo va, le ruega, ¿no? Le dice, por favor, devuélveme a mi hijo, te lo suplico. Y es así que de tanto le dio dádivas, obsequios, se queda a dormir para rogarle Príamo y le dice, ok, te voy a dar un tiempo, ¿sí? De 11 días para que puedas hacer los funerales de Héctor, que es el máximo guerrero del pueblo troyano, pero al día 12 retomamos la guerra. Así termina la Ilíada. La Ilíada está narrando 51 días del último año, 10 años de guerra, y está narrando los 51 días del último año, o sea, el año 10, ¿sí? El último año de la guerra. Bien jóvenes, estas son las claves. Sé que quieren que deje, antes de irme, sé que tienen un receso. Les agradezco la atención, la participación, son inteligentes, talentosos y qué bueno estar en un aula así. Y les agradezco mucho, pero ¿quieren que yo coloque la diapositiva en algún número en especial? Aquí tal vez en el argumento para que le tomen una captura. Sí, esto también, captúrenlo de una vez. Sí, me piden eso, por favor, lo hacemos. No hay problema. Todavía hay tiempo. La 20. Tema principal, la cólera de Aquiles. Otros temas, bueno, es que esa cólera tiene sus implicancias, ¿no? Las bajas y luego la muerte del líder máximo, del guerrero máximo de los troyanos. Claro que sí, esa cólera, esa desmesura. Bueno, ese es 20. Tómenle una captura, esto es 21, ya un comentario. Lo que les decía del destino, ¿no? Y la dignidad del héroe. 1, 2, 3. No me puedo quedar más tiempo. Ahí está. ¿Qué más? Pedidos musicales, por favor. A ver. Ya, perfecto. Gracias. Namaste. Cuídense. No se estresen. Tranquilos. Tranquilitos. Como agua de pozo. Ahí está. Ahí está. Bien. A tomar el receso, a tomar desayuno. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias, gracias.